Amigos, cuando hablamos de enfermedades de las articulaciones, principalmente hablamos de enfermedades de la articulación de la rodilla o del columna vertebral, pero en nuestro cuerpo hay otra articulación que es más compleja y de más difícil acceso y se llama la articulación de la cadera. La articulación entre el hueso de la pelvis y el hueso del fémur está compuesto por, en el hueso de la pelvis se llama cavidad acetabular y la cabeza del fémur. Y esta articulación, incluso a diferencia de la rodilla, es mucho más compleja. Recibe suficiente una carga angular fuerte, no en ángulo recto como las rodillas, sino en ángulo. Y esta articulación tiene un sistema de irrigación sanguínea muy complejo cuando la sangre llega desde la pelvis a través de una arteria hasta la cabeza del fémur. Y esta pequeña articulación también es de difícil acceso en los humanos. En esta articulación, una persona suele tener problemas, especialmente estos problemas están asociados con una posición ortostática incorrecta. Cuando una persona está de pie durante mucho tiempo, sentada durante mucho tiempo, duerme durante mucho tiempo en una posición incorrecta. Y, muy a menudo, las articulaciones de las personas también están desalineadas, debido a la inclinación de la pelvis. Cuando una persona se sienta en una posición incorrecta y cuando está sentada durante mucho tiempo, siempre se inclina. Siempre es muy difícil para los músculos mantener la espalda en una posición recta, y en algún momento los músculos se relajan y se siente la necesidad de apoyarse de un lado, lo que provoca la inclinación de la pelvis. Solo 1 milímetro o 2, pero una inclinación de la pelvis de ya varios centímetros provoca cambios significativos en la parte baja de la espalda. En la región sacra, esto crea una redistribución específica de la carga en el hueso de la pelvis y provoca una gran compresión. Aquí está la cavidad acetabular y la cabeza del fémur en la articulación de la cadera, y luego la persona experimenta una especie de sobrecarga de la articulación de la cadera, incluso sin caminar. Parece que la persona no está haciendo nada, no camina, no carga la pierna, pero solo el hecho de estar sentado en una posición incorrecta y desalineada provoca que la articulación de la cadera se sobrecargue. Y muy a menudo las personas con esta sobrecarga también ven cómo el cartílago se desgasta, la movilidad de la articulación disminuye y entonces a la persona le cuesta caminar, ya empieza a cojear al andar, ya hay una sobrecarga en la articulación de la cadera. Y lo más terrible es que si se interrumpe o se trombosa la arteria interna, ocurrirá también una necrosis aséptica, es decir, sin bacterias. Las cabezas del fémur que bloquearán por completo. La articulación de la cadera y muy a menudo lleva a las personas a terribles consecuencias de inmovilidad y a futuras operaciones. Este es el problema de nuestra articulación de la cadera y cómo se le puede ayudar y cómo podemos corregir nuestras articulaciones de la cadera. Quiero mostrar esto con un ejemplo. El modelo de nuestra columna vertebral. La cuestión es que para un uso integral, para resolver problemas en las articulaciones de la cadera, existe algo como un asiento con cerámica de nanodiamante T2 y en el centro se encuentra un proyector de turmalina. El asiento tiene una altura específica, una inclinación determinada y una flexibilidad que permite sentarse de manera muy cómoda y con una forma adecuada. Y la forma tiene un hueco en la parte derecha e izquierda. El equipo está diseñado específicamente para su colocación. Ahí están esos tubérculos isquiáticos, es decir, cuando una persona se sienta de esta manera, lo primero que sucede, se produce una corrección de la postura, una corrección de la posición correcta. El tiempo de sentado, aquí será incómodo girar hacia un lado o inclinarse hacia el otro y la espalda automáticamente se mantiene recta. Además, aquí hay una inclinación bastante interesante al frente. Cuando una persona se sienta en el equipo, parece que su espalda se alinea, se endereza, se reduce, se endereza, la lordosis lumbar, se enderezan la cifosis torácica y la espalda, de alguna manera, en esta posición sentada, se vuelve recta, lo cual ya es positivo para los huesos pélvicos, pero lo más interesante sucede aquí. En el modelo, ustedes ven esta cavidad acetabular en la que entra la cabeza del fémur. Y cuando en lugar del modelo se sienta aquí una persona viva que tiene sus propios glúteos, que tiene una articulación de la cadera completa, entonces cuando la persona se sienta en el asiento de nanodiamante, estos discos se aplican directamente en la zona de la articulación, de la cadera. No calientan, el equipo no está conectado a la red.
La cerámica de nanodiamante no solo actúa con calor, también actúa con un campo magnético. El campo magnético tiene su efecto, pero solo necesita un tiempo prolongado. Es necesario que la exposición no dure 15-20 minutos, como ocurre con el calentamiento con el proyector, sino durante varias horas. Y este efecto se logra cuando una persona está en el asiento durante un tiempo prolongado, se sienta en él. Ahora, amigos, los científicos ya han calculado que el ser humano ha llegado a tal grado de evolución que ahora pasa más tiempo sentado, no lo van a creer, incluso más que acostado o caminando. Y por eso el equipo T2 es un dispositivo especial para aquellas personas que pasan mucho tiempo sentadas. Bueno, esto incluye a estudiantes y alumnos en sus pupitres. Son personas que trabajan en oficinas, que están sentadas, especialmente se refiere a los conductores, que pasan mucho tiempo sentados al volante de su automóvil. Y el equipo está hecho especialmente para las personas que pasan mucho tiempo sentadas, para que durante la posición sentada ya se proporcione el campo magnético de la cerámica de turmalina para su articulación de la cadera que está inactiva en ese momento. Y entonces, al actuar el campo magnético, se acelera el metabolismo, mejora la circulación sanguínea en la articulación y se facilita la llegada de sangre más fluida. Esto asegura la conservación y recuperación de la articulación de la cadera. En el momento en que no estoy haciendo nada, amigos, esto es como el sueño de una persona perezosa. Estás sentado en el asiento y el asiento ya está curando tu articulación de la cadera. Mantiene tu columna vertebral sana y recta, y mantiene en posición recta tu sacro y todo el hueso pélvico. La cuestión es que este tipo de asiento es una salida, es una solución para la conservación del sistema musculoesquelético, para todas aquellas personas que pasan mucho tiempo sentadas. Por eso, esta innovación, esta novedad, será un salvavidas. Será una ayuda para aquellas personas que ya tienen problemas y quieren recuperarse. Y para quienes desean mantener sus articulaciones de la cadera para que no les duelan.